Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un programa más. Bueno, ya pueden ver que estamos con un invitado en nuestra mesa, en este caso Javier Zapata. Buenas tardes. ¿Cómo anda Javier? Muy bien, muy bien. Economista, licenciado en economía. Soy licenciado ¿Cómo? en Economía por la Ajá, Universidad de Buenos Aires. ajá, Me dediqué durante mucho tiempo a hacer research macroeconómico y ajá. después me fui yendo más para lo que es producto digital, aunque me sigue picando el bichito del research Ah, cada sí. tanto. Sí, señor. Bueno, pero ya te quedaste acá. Ya. Estoy en Chajarí, sí, sí. Estás en Chajarí. Firme, firme desde hace, bueno, va a ser 3 años ahora, a fin de Ajá. año. ¿Tenés alguna consultora o algo, Javier? Tengo una agencia de comunicación con unos Ajá. compañeros que habíamos arrancado más para el marketing al Sí, principio, después nos sí, fuimos sí. un poquito más a la consultoría política. Ajá, Y hoy estamos volviendo a las bases, más hacia lo que es marketing, comunicación en general, digamos. Así ajá. que trabajo Ajá. con ellos, básicamente. Bueno, el Chajarí se abrió un poco en el mercado y abrió un poco la mente esto de trabajar en el marketing y todas estas cuestiones. Sí, veo muchos grupos locales, digamos, sobre Ajá. todo desarrollando contenido localmente, que la verdad me está gustando cada vez más, Sí, digamos, eso. son interesantes, ¿no? Es una visión muy fresca, sobre Ajá. todo, digamos, tomando tendencias obviamente globales y todo, pero Ujú. muy fresca, muy local, digamos, y eso me parece que está bueno para seguir dándole materia crítica, Claro. digamos, a la región. Me parece Está que está bueno, bueno. está bueno. Y hay buenos profesionales que también se han ido a Sí. formar a otro lado, han vuelto y están Ujú. aportando su granito de arena acá Claro, también, ¿no? claro. Claro, Javier, y bueno, hablando de economía un poco, que es lo tuyo, Ujú. dijimos, bueno, tenemos que llamar a alguien que sepa un poco más que nosotros con respecto a lo que viene pasando a nivel nacional, provincial, local, si se quiere, pero Total. sobre todo ayer que salió, bueno, la información del INDEC, Índice de inflación, de la inflación, correcto. 2.1, de acuerdo a la información, Ujú. viene bajando, Sí, señor. ¿cómo ve usted este panorama? Viste que uno habla con la gente, hay gente, hay personas que te dicen, mira, es mentira, es verdad, están los números armados, están colocados ahí. Bueno, ahí es la de siempre, digamos, ¿no? La estadística, el chiste que se hace habitualmente es la estadística. En promedio todos comemos un pan, pero hay algunos que comen dos y otros que comen cero panes, Claro, digamos, ¿no? claro. Entonces, en principio, en promedio, si se quiere, la economía está reflejando o está volviendo un poco a los niveles del año pasado, que habíamos tenido de inflación, donde se había desacelerado bastante la cosa, después de un principio de año bastante picado, Claro, ¿no? claro. Desde todos lados, si se quiere. En Argentina la explicación del gobierno es una caída en la demanda de dinero, o sea, a partir de las elecciones del año pasado que hubo en provincia de Buenos Aires, donde un poco el justicialismo había retomado fuerza. Ujú. A partir de eso la gente quería menos pesos, cada vez menos pesos, eso significa una caída en la demanda de pesos. Y en definitiva se refleja eso en una mayor inflación. Esa es la explicación que O sea, busca el pero a ver, gobierno. para menos peso, más dólares o menos emisión de El, el, papel, como le dicen. Bueno, eso está bueno como para ir desentrañando un poco, digamos, Ajá. ¿no? El discurso simple de Milei, del presidente, desde que arrancó, es la economía es un fenómeno estrictamente monetario en todo lugar y en todo momento, Ujú, digamos, ¿no? Eso se traducía normalmente como parar la maquinita, dejar de emitir pesos, ujú, ¿no? Apenas asume el gobierno, dejan de emitir pesos, lo que es lo que se conoce como M1, la base monetaria, ujú. digamos, cortan la maquinita, hablando mal y pronto, pero después empiezan a expandir todo lo que viene después de esas billetes y monedas, digamos, que es las reservas en los bancos y los bancos prestando. O sea, los créditos es un multiplicador de la base monetaria. Entonces, dejaron de emitir, pero siguió creciendo la cantidad de pesos multiplicadas por los bancos, ¿no? El multiplicador del banco es, le dejo mi plata en la caja de ahorro del banco y el Claro. banco le da un préstamo a alguien más. Entonces, el billete que antes era un peso, me empieza a ser 1,5, 2, 3 a medida que lo va prestando cada vez más. Entonces el gobierno fue mutando su explicación de la inflación de solamente es un fenómeno donde yo dejo de emitir y eso corta toda inflación a, bueno, en realidad no es que dejo de emitir, sino que depende de qué pasa con el resto del dinero. Si la gente sigue queriendo esos pesos que emite el banco, o sea, sigue yendo a buscar un crédito para financiar un aparato productivo, digamos, o un emprendimiento, Ujú. y si no quiere más esos pesos que habíamos en algún momento se habían prestado, eso significa que se retrae la demanda de dinero. Es decir, que la gente quiere menos pesos. Menos pesos significa en general más dólares, digamos, ¿no? Claro, claro. No quiero tener ese peso en la mano porque se va a depreciar en algún momento, esa era la expectativa del año pasado, entonces me voy a comprar dólares directamente.
Entonces mutaron un poquito de lo que era corto la maquinita, dejo de emitir, a decir, bueno, en realidad tiene que ver con si la gente quiere o no quiere pesos. O sea, si hay un exceso de demanda o un exceso de oferta de pesos. Sigue siendo un fenómeno monetario, porque la inflación es monetaria, básicamente, porque es si la plata me alcanza o no me alcanza a fin de mes, corta. Pero se explica por un fenómeno monetario un poquito distinto, que tiene que ver con comportamiento de personas y no solamente con la emisión. Con esto quiero decir es que nunca es tan fácil la cuestión, digamos, ¿no? Nunca es de la inflación se termina si corto la maquinita o la inflación se termina si tengo mi bala plateada, digamos. Sino que es más complejo, como suelen decir los que están en ciencias sociales, que depende un poquito de todo. Depende de lo que haga el gobierno, pero depende de lo que la gente crea o espere que va a pasar en algún futuro. Claro, ahora te pregunto esto de la inflación, ya que estamos ahí. Por ahí algunos dicen, estamos hablando siempre de la calle, ¿no? Sí. Los ciudadanos que hablan en la calle te dicen, bueno, la inflación está baja porque tampoco hay un movimiento económico grande donde la gente compra y vende. Si la calle, digamos que está quieta, que los comercios no trabajan tanto, la inflación va a estar baja. Ahora, si empieza a haber movimiento, se habla de que la inflación podría subir. ¿Es así este fenómeno o no? Sí. Mi respuesta corta, digamos, es sí. ¿Cuál es la respuesta un poquito más larga? Es... La inflación se puede frenar si no hay actividad. O sea, si no hay actividad en la Cero calle, inflación. digamos, hay cero inflación. Ajá. Entonces esa es la más fácil, digamos, que es básicamente lo que hizo este gobierno en un primer momento, digamos, ¿no? Retrajo todos los pesos de la economía, esos pesos no lubrican el engranaje de los comercios, digamos, no hay circulante. Como no hay circulante, no podés ir a comprar, y como no vas a comprar, el que sube precios cada vez va a vender menos, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, el enfriamiento rápido de la economía, de la inflación, tuvo que ver con eso, con frenar la actividad en la calle, y eso hace que no tengas tanta cintura como para poder subir precios. Claro. Llegamos hasta un nivel de estancamiento, si se quiere, con esa táctica, ¿no? Porque estamos en un 2% que no baja, y las expectativas son que hasta septiembre, octubre sigamos estando... con un 2% mensual. Esa es la expectativa que hay para este año. Es la expectativa de lo que más o menos entiende el mercado. Sí. El mercado mira mucho una encuesta que hace el Banco Central de la República Argentina, que se llama Relevamientos de Expectativas de Mercado, REM. Si leen en los diarios en algún lado van a escuchar mucho hablar del REM a los economistas, que es una encuesta que hace con 40, 50 consultoras que trabajan estos temas a nivel nacional, y cada uno responde cuánto espera que va a ser la inflación en los próximos meses, los próximos 12, etcétera, etcétera. El REM lo que dice es que desde acá a septiembre, octubre, digamos, va a seguir estando en un 2% mensual. Y de acá a los próximos 12 meses, no menos de 25% es lo que se espera un poco, ¿no? 12 meses digo... el anual. Exacto. Entonces seguimos estando en niveles altos, menores que cuando se va el gobierno de Alberto Fernández, digamos, pero sigue siendo alto, digamos, ¿no? Hasta acá se pudo bajar con un shock, con un garrotazo, freno a la economía. Ahora es un poco más difícil de bajar ese escaloncito que queda, digamos, ¿no? Claro. Entonces esa es la parte difícil. Todos dicen, sí, se está estabilizando, valoramos la estabilización del nivel de precios. Hoy, por más que siga aumentando, digamos, mes a mes, ya sabes cuánto va a estar el kilo de pan, más o menos sabes cuánto va a estar, bueno, la carne tuvo particularmente un salto a principio de año, pero más o menos sabes cuándo van a estar los alimentos. No es eso que si no compras hoy, la semana que viene va a estar, puede venir una lista de precios que te lo lleve al doble. Eso se valora de alguna forma. Ahora, bajar de ese nivel de inflación es un poco más difícil y requiere de otro set de herramientas. O sea, por un lado es bueno esta previsibilidad de que la gente sepa que a fin de año los precios van a estar donde están. Sí. Tampoco subieron los sueldos. Bueno, ese es el siguiente, porque vos me decías, ¿no? No hay plata en la calle, digamos. Claro. No hay plata en la calle por una política monetaria sumamente estricta del gobierno, tasas de interés súper altas a principios de este año y poca emisión o casi nula emisión. Y además de eso, los sueldos no acompañaron. El año pasado vinieron más o menos cerquita de la inflación hasta mitad de año, hasta agosto te diría, y después de ahí empezaron a perder medio punto, 1 punto por mes contra la inflación. O sea, la inflación subía 2,5, los sueldos subían 1,5. Y eso, sumado a que veníamos perdiendo entre 13.000 y 15.000 puestos de trabajo por mes, hizo que cada vez haya menos plata en la calle.
Claro, se fueron cerrando empresas, Javier. ¿Qué ves vos? Ah, ¿Se fueron cerrando empresas? ¿Hubo personas que se fueron quedando sin trabajo? Lo que dicen las estadísticas del trabajo registrado, que Sí. quizás es lo más confiable hoy por hoy, es Ujú. que se fueron perdiendo entre, como te decía, 13.000 y 15.000 puestos de trabajo formales por mes, desde mediados del año pasado hasta aquí, hasta los últimos datos disponibles que son Y de no se han abril. generado nuevas fuentes de trabajo. En el neto esa es la pérdida, digamos. Seguramente Ujú. se generaron algunos puestos en sectores claves, digamos, como puede ser minería, petróleo, energía, algo en el agro también. Ujú. Pero en el neto estamos perdiendo puestos de trabajo claramente, Claro, digamos. ahora volviendo al tema, siempre pensando en el bolsillo de la gente, en el Ujú, sueldo, la gente hoy qué piensa, ¿no? Digo, ¿qué hace con esa plata que junta a fin de mes? ujú. ¿Qué hace con la plata? ¿Compra comida? ¿Compra ropa? ¿Está invirtiendo? Y después te voy a pedir que le des algún consejo, si se puede. Claramente, claramente. ¿Están pidiendo crédito? ¿Están pagando crédito? Hay un montón de preguntas acá. Hay varias, varias. Eh, El crédito fue la gran palanca que usó el gobierno durante 2024 y principios del 25 como para reactivar la actividad económica, ¿no? Veníamos de un porrazo tremendo después de la devaluación de casi 800% apenas asume el gobierno. La economía o la actividad económica se frena a principios del 24 drásticamente y se empieza a reactivar fuertemente el crédito en la segunda mitad del año del 24 y primera del 25. Eso hizo que, nada, que no había más plata que el gobierno había dejado de emitir, pero seguíamos generando esto que te decía, la base monetaria de billetes y monedas y la ujú. segunda, la que el banco presta. Eso hizo que haya lubricante en la economía y que se empiece a mover un poco más. Hoy por hoy, y te diría que desde principios de año se habla mucho de la morosidad. No sé si escuchaste hablar de Ujú. que fue tema de conversación, te diría, más allá de lo de Adorni, Sí, digamos, es lo incluso el segundo que se está gobierno charlando. provincial ha sacado un formato, un sistema, digamos, para refinanciar las Exacto. deudas de los empleados públicos, por Exacto. ejemplo. Hoy hay aproximadamente 6 millones, de 20 millones de personas que están en el mercado formal de crédito, Sí. 6 millones que tienen deudas mayores a 90 días que no pueden regularizar. O sea, es una cantidad muy importante Ujú. y entonces se espera que el crédito no sea la palanca que dinamice hacia adelante la economía, digamos, ¿no? Digo, esa palanquita que tenía el gobierno para decir, bueno, no voy a emitir plata, pero puedo darle ciertas condiciones en el mercado financiero para Ujú. que alguien más vaya a tomar crédito para invertir o pagar sus cuentas, etcétera. Eso te diría que está estancado de alguna forma. Ujú. Para las personas. Lo que sí está muy activo es el crédito en moneda extranjera, o sea, en dólares para las empresas. Habrás visto que el dólar de 1.500 que estaba el año pasado cuando era este tema de las elecciones que te decía que cayó la demanda de pesos y se Ujú. fueron al dólar, hoy estamos en 1.400, 1.450, 1.455 cerró este último tiempo. Bueno, eso tuvo que ver con que, esto de que el dólar no se haya ido más arriba como era lo que se esperaba a fin de año pasado, Ujú. tuvo que ver con que entró mucho dólar de empresas tomando deuda en el exterior. No es el común de la gente, digamos, ¿no? No Claro, no, somos lo que estamos seguro. acá en Chajarí. Pero hizo que el dólar se quede estable. Esa fue una de las grandes razones por las que el dólar sigue estando planchado de alguna forma, ¿no? Las empresas van afuera, emiten deuda, traen el dólar acá, el dólar billete, digamos, y el gobierno le compra ese dólar billete para mantener un poco el nivel de precios. Yendo hacia tu pregunta, digamos, hoy creo que estamos más en un modo como se suele decir a veces en economía, de wait and see, o sea, de esperar y ver qué pasa, de alguna forma. Ujú. Nadie está invirtiendo en nada real. Real me refiero a la economía real, producción, una máquina, fierros, digamos, como para poder Hay poca producir. inversión en ese sentido. Hay muy poca inversión. Hace poco salió un informe de Diego Coates, que es un economista que trabajaba en la UIA, digo, que era el economista jefe de la Unión Industrial Argentina, Ujú. donde dice que aproximadamente el 40% de las máquinas, casi un 50%, está parada. O sea, a nivel nacional, la industria está operando al nivel a la mitad de la capacidad instalada que tiene. Si está operando al nivel a la mitad de la capacidad instalada, claramente no está comprando más máquinas, digamos, como para poder Claro, seguir produciendo, digamos, claro. ¿no? Entonces, de alguna forma, están medio todos esperando a ver qué pasa este año. Vos hablás con cualquiera en la calle y te dice que está seca la cosa, digamos, Sí. ¿no? Que de vuelta la gente no va a los negocios, quizás sí hay algo más de esparcimiento de alguna forma. El gobierno festeja, no sé si has visto también,
que han publicado mucho la calle Corrientes en Buenos Aires, que la gente caminando mucho por la calle y lo toman eso como una reactivación. Bueno, hay algo de eso seguramente, pero no hay mucho en lo que tradicionalmente generó puestos de trabajo en la Argentina, que es servicios y la industria y la construcción, claramente, ¿no? Que son los 3 lugares donde se genera empleo. En Argentina hoy se ven, me corrijo, se ven como 2 Argentinas diferentes, si se quiere. Una, la que tiene que ver con estos sectores sumamente dinámicos, como es el petróleo, minería y el agro, que está teniendo una muy buena cosecha este año. Hablábamos de carne hace un poquito también. Los precios de la carne en el primer trimestre del año volaron y es un sector que está muy dinamizado. Todo eso claramente empuja hacia arriba lo que es Producto Bruto. Cuando el gobierno celebra, digamos, que estamos creciendo, básicamente es esos 3 sectores son los que crecen, digamos, claro. ¿no? Petróleo, minería y agro, básicamente. Y del otro lado tenés los sectores que generan más masa crítica de empleo. Industria, servicios, comercio, que esos son los que por ahí están más resentidos, como decíamos recién. Industria operando un 50%, 60% de capacidad instalada, servicios mucho menos demandados que en épocas anteriores, comercio lo mismo, y ahí es donde se notan los 13.000, 15.000 puestos de trabajo menos por mes, de alguna forma. La construcción también está bastante construcción frenada. Sumamente frenada. Eso lleva mucho personal. Correcto. Hoy el gobierno está reaccionando un poco de alguna forma, activando ciertas obras públicas que estaban completamente frenadas. Ajá. Eso debería empujar un poquito más, aunque a cuentagotas, ¿no? Sin tanto impacto en el corto plazo. Te traigo acá a nivel regional, que nosotros tenemos la citricultura. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo ves hoy? ¿Cómo la ves? ¿Y qué panorama hay a futuro con esto? Bueno, los precios están muy bajos, digamos, sobre todo a comparación de momentos de pandemia o saliendo un poquito de la pandemia, que estaban sumamente altos y se había desarrollado como que cada campito libre que tenías, digamos, de alguna forma estaba siendo ocupado por plantas, digamos. Hoy por hoy está como muy difícil, la fruta vale poco, digamos, como se dice habitualmente, y eso evita un poco el desarrollo local de esa industria. Como siempre en lo que es fruta o en lo que es citricultura, tenés años malos, 2 o 3 años malos, y en algún momento viene el año bueno, digamos, ¿no? Que con un repunte de precios donde te permitan un poco exportar hacia mercados que estén demandando mucho. En el corto plazo, por lo menos este año, no se ve una reactivación muy grande desde ese lado, sobre todo porque Argentina compite contra mercados mucho más desarrollados, digamos, que también están inundando el mercado. Hoy no se espera un repunte desde ese lado. Te diría que hacia el año que viene podría haber un repunte de precios, por lo menos es lo que se está viendo a nivel general. Claro, bueno, hoy vemos que, bueno, vos decías recién, la calle está quieta, está tranquila. ¿Cuál es la recomendación para don Pedro, doña Juana, que van al supermercado? No sé si vos recorres el supermercado. Sí, voy bastante. Lo ves más vacío, lo ves con más gente, pero ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo comprar? Porque hablamos de la macro un poco, pero y acá abajo, a la hora de ir al súper, ir a la carnicería, ¿cuál es la recomendación, si se puede? Bueno, mira, te diría 2 cosas, digamos, ¿no? Que va a depender primero de lo que los economistas hay una palabra que nos gusta muchísimo que es depende, ¿no? Que obviamente en este caso la recomendación depende de las expectativas de cada uno. Si alguien tiene un proyecto a largo plazo, piensa en, no sé, comprarse una casa, ahorrar para comprarse esa casa, digo, o algún emprendimiento productivo el año que viene o el siguiente, y yo me iría a dólar de alguna forma, ¿no? El restito que pueda guardarme de mi gasto mensual lo dejaría en dólar, porque este precio del dólar no es sostenible en el mediano o largo plazo. Todo el mundo habla de eso. ¿Vos creés que va a subir? Y tiene que subir, digamos. A este nivel de dólar el año que viene, ante un escenario electoral todavía incierto, o sea, el gobierno está sin oposición claramente, digamos, pero todavía es incierto, nunca se puede descartar algún cisne negro, como se dice. A este nivel de dólar el año que viene seguramente va a haber una dolarización de portafolios, o sea, no va a haber, no digo que vaya a haber una corrida, digamos, pero sí claramente lo van a ver muy barato al dólar, se está viendo barato hoy. Si sigue estando así, digamos, si el gobierno no ajusta o no se va preparando para ese momento, claramente va a subir bastante más. Se espera para fin de año cerca de 1.500, 1.550, el REM que te decía antes, el relevamiento de expectativa de mercado, habla de 1.500, 1.550 hacia fin de año.
debería estar más cerca de lo que vale el litro de nafta Claro. súper en cualquier estación de servicio, digamos, Claro, que ese claro. es el histórico valor del dólar en Argentina. Claro. Yendo más a lo cotidiano, si se quiere, hoy hay mucha oferta de billeteras virtuales, digamos, Ajá. ¿no? Como para de alguna forma, no te digo salir ganando, pero sí protegerte un poquito contra la inflación. Entonces, no, mi consejo nunca es tener las 15 billeteras virtuales que hay dando vueltas por ahí, digamos, Ujú. pero sí saber explotar la que más te conviene. Digo, hay algunos supermercados que tienen su propia aplicación, su propia billetera, y eso te permite algún descuento, alguna posibilidad de Ujú. consumir un poquito a mejor precio y hacer mejor uso de ese dinero. Lo mismo Modo, que es la billetera de los bancos, digamos, ¿no? Que es ese intermedio que tienen los bancos privados para usar plata que vos tenés en tu cuenta y Claro. poder acceder a ciertos descuentos. Ujú. Bueno, eso te diría que es la principal recomendación. Y después el resto es, te diría yo, mucho más compra de oportunidad que de planificación. Ajá. Es decir, hoy es bastante común estar revisando Mercado Libre, para decir una marca, cada tanto, sí. o alguna plataforma cada tanto. Ujú. Frávega tiene la suya, digo, hay varias otras, de donde vos entrás al marketplace de alguna forma, que es el mercado que te disponibiliza esa plataforma, y ahí sí podés ver alguna oportunidad como para, no sé, estoquearte en, si te gusta mucho el choclo, comprarte choclo, si te gusta mucho Claro. la sardina, comprarte sardina, digamos, ¿no? Seguro, seguro. Pero te diría que es más de oportunidad y no tanto de estrategia permanente. Yo la estrategia permanente que por ahí recomiendo un poco más es aprovechar estas billeteras virtuales que te dan rendimiento en cuenta, y Ujú. vos podés usar esa plata casi líquida, digamos. En vez de tener la caja corriente, lo tenés en un fondo común de inversión, se llama, y a medida que vas gastando, vas tomando ese fondo común que te rinde un poco. Hay billeteras donde vos pones tu plata y te va dando un pequeño Ese rendimiento, digamos, rendimiento. exacto, exacto. Sí. La más conocida es Mercado Pago, que Ujú. tenés que activarlo de alguna forma, pero hay otras que también te permiten esa posibilidad, y terminas pagando con QR o como si fuese una tarjeta de crédito, pero contra plata que vos ya tenés Claro. en esa billetera, y está rindiendo, digamos, ¿no? Seguro. Está trabajando, como se dice. Seguro. No hablamos de la parte automotriz, que tal vez entra en la parte industria, Ujú. pero ¿cómo viene el automotriz? Digo, sobre todo acá en Chajarí, que es un mercado muy amplio y que hay muchas agencias de auto comprando y vendiendo. Bueno, claramente es una de las que más se está transformando últimamente, Ajá. digamos, ¿no? Pasamos de tener un componente nacional, digo, cantidad de autos, de vehículos nacionales vendidos, cerca de un 60, 70, 80%, digamos, hace 2, 3 años, a hoy por hoy estar en un 40 y bajando de componente nacional, digamos, Ajá. ¿no? Hoy tenemos muchísima importación, se ven en la calle ya autos chinos a rolete, Claro. digamos, por Sí, todos sí, sí. lados, y eso es un desafío para el concesionario multimarca, el que vende de todo un poco, y también para el especializado, digamos, ¿no? Porque tiene que empezar a salir de sus históricos socios comerciales y empezar a explorar esos chinos que están llegando de alguna forma, que llegan con una calidad sumamente elevada, digamos, ¿no? Sí, Que sí. le compiten, te diría que muchas veces a BM o Sí, sí, sí. a Mercedes, incluso en Hablamos cuanto de a auto, calidad. pero incluso de lo que sea la maquinaria para el agro o para Bueno, sí, la citricultura, por ejemplo. absolutamente, absolutamente. Y eso tiene, en el agro sobre todo, hay una segunda revolución que tiene que ver con los drones, Ujú. que más allá de lo que es la maquinaria, hoy por hoy se permite, para mí una medida muy polémica que podemos charlar después de eso un rato, de importar maquinaria usada, que es una medida que se dispuso a principios de año, Ah, digamos. mirá, Antes no se podía, la única forma de importar maquinaria era que sea maquinaria nueva. claro. Hoy por hoy se liberó esa regulación y podrías traer un fierro usado de cualquier lado, digamos, ¿no? Pero digo, más allá de lo que es maquinaria, hoy por hoy el mundo de los drones o la posibilidad de utilizar drones en el agro está impulsando muchísimas actividades nuevas también en la región, digamos, ¿no? Claro, Ya sea para fertilización, para siembra o monitoreo incluso de campos. Es algo que está elevando un poco la vara en lo que es la producción local también. seguro. Se ve Bueno, mucho. estás hablando de todo esto que tiene que ver con la importación
de maquinarias, de vehículos, de autos, pero volvemos otra vez, bajamos un poquito a la calle. El común de la gente está comprando desde ropa, zapatillas y otros elementos que necesitan en la casa, también en algunas plataformas internacionales. Sí, correcto. Incluso Mercado Libre también se tuvo que adaptar un poquito a eso. Vos podés hacer una compra internacional a través de la misma plataforma. Se ha visto que los precios en Mercado Libre se han puesto casi a la par con precios de importación, ¿no? Sí, Ojo, sí, es ojo cierto. con eso, ¿eh? Es cierto, es cierto. Y mira, yo ahí tengo como una visión conflictuada, si se quiere, digamos, ¿no? Que claramente desde el punto de vista de consumidor, digamos, tener acceso a mayor cantidad de bienes y cada vez a un menor precio hace que de alguna forma sientas esa satisfacción, digamos, ¿no? Digo, la plata te rinde un poquito más. En vez de comprarte una remera, te puedes comprar 2 o 3, por ejemplo. Ahora, viéndolo como un trabajador, eso es cada vez más complicado, digamos, porque claramente si compras una remera a 2.000 pesos o a 5.000 pesos, y hay algo atrás que no está funcionando como nosotros funcionamos habitualmente. Digo, lo que viene de China, lo que viene a través de Temu, Shein, una de estas plataformas, tiene que ver con una gran subvención del Estado chino para poder inundar el mercado con mercancía. Claro. Y si lo ves de una perspectiva global, Estados Unidos le cierra la puerta a China y China que hace, no me vendés vos, entonces yo le voy a vender a todos. Claro. Y si entra a todos los países y cada vez con mayores facilidades. Sí. La gran mayoría de los países se están protegiendo. Argentina está yendo para otro lado, un poquito permitiendo la importación de casi cualquier cosa, digamos, con esta perspectiva de darle al consumidor un poco de satisfacción, digamos, ¿no? Digo, te voy a estar parafraseando un poco al gobierno, digamos, ¿no? Pero te voy a pegar con el ajuste, pero te voy a dejar que vos uses tu plata un poquito más libre. Claro, de alguna forma. Pero perjudica al comerciante, al pequeño... En el mediano o largo plazo, sí, claro. Claramente. En el medio hay algunas posibilidades también para el comerciante que puede conectar mejor con ciertos proveedores y acceder mejor a mejores precios que se pueden trasladar después a los consumidores, pero eso creo que va a ser la minoría de los casos. Ahora, este sistema y esta forma de alguna manera obliga a todos, desde al consumidor, pero también al comerciante, al pequeño empresario, también a modificar sus costumbres y salir un poco de lo tradicional y empezar a adaptarse a este nuevo mercado. ¿Es un nuevo mercado el que se viene? ¿Es una nueva revolución que se viene? ¿O...? Sí, yo creo que ahí el desafío, y si me perdonas un poco el marxismo de mi parte, digamos, ahí el desafío está en entender qué hay detrás. Claramente es una globalización acelerada en esteroides, como mucho más significativa de lo que venía pasando hasta acá, y hay que adaptarse a eso porque es una nueva realidad. Ahora lo que te decía hace un rato, vos tenés que entender qué hay atrás de esa remera de 2 pesos. ¿Sí? Digo, hoy mediado por te decía marxismo porque en el marxismo hay un concepto que a mí me hace pensar mucho, que es el fetichismo de la mercancía. Dicho muy rápido y muy mal seguramente, el fetichismo tiene que ver con que vos no sabés quién produjo eso. Claro. Digo, originariamente sabías que el lechero era el que ordeñó la vaca porque te la estaba trayendo a tu casa. Sí. Ahora no sabés quién fue el que ordeñó esa vaca, ni siquiera sabés en qué centro se envasó en el sachet la leche, digamos, ¿no? Entonces hay como una lejanía de la persona que está produciendo. Bueno, eso llevado a lo que charlábamos ahora de las remeras, no sabés quién es el que está en la maquila, si es un niño de 12 años que está trabajando, o es un adulto, en qué condiciones, si es condiciones de esclavitud, etcétera, etcétera. Si está a 2.000 pesos, seguramente sea una condición un poquito... Claro, hay que a mí no me cierra, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, sí hay que adaptarse, es un nuevo mundo, tenemos el acceso a los bienes mucho más rápido que antes. Seamos conscientes de eso. Ese es por ahí, ya no es una cuestión económica, si se quiere, mi consejo, sino de economía política, digamos, más que de economía puramente. Seguro. Bueno, y te iba a preguntar, ya que ponés la palabra política ahí, bueno, se viene, lo dijiste por ahí en algún momento, el año que viene va a ser un año electoral, por ahí tiraste algo y dijiste, no hay una oposición, no hay al frente alguien todavía al frente de este gobierno. ¿Tenés un panorama, tenés una mirada, qué puede llegar a pasar? Bueno, para mí algo que dejó muy claro este último tiempo, digamos, este último año, estos últimos 2 años, es que la economía no es solamente economía, que la economía es economía política. Tiene mucho que ver con los apoyos que vos recibas adentro y afuera del país. Claramente, hoy no vemos un riesgo país cada vez más abajo, ya está cerca de los 400 puntos, que es por ahí el objetivo de
El riesgo país es la Ha sobretasa bajado muchísimo, ¿no? ha bajado muchísimo. Muchísimo. Eso es la percepción política de un agente extranjero sobre la Argentina, Claro. digamos, ¿no? Entonces, si vos tenés a Trump, todo su equipo, diciendo, che, a Argentina lo que sea que necesite, se lo vamos a dar. Ah, mirá. Bueno, todos están diciendo, Claro. ¿quién va a correr contra el Tesoro de Estados Sí, Unidos? claro, ¿No? claro. El gran tema es qué va a pasar con Estados Unidos a nivel global, Ujú. que sigue siendo una lucha, un escenario abierto, ¿no? Estados Unidos contra Irán en este caso, que es una guerra que iba a durar 2 semanas, hoy ya estamos 3-4 meses de guerra y sin posibilidades de arreglo en el corto plazo, parece. Entonces yo te diría que en cuanto a política va a tener mucho más que ver con lo que pase afuera que lo que pase adentro. Lo que pase adentro se termina de arreglar en el corto plazo, digamos, Claro, ¿no? claro. Cuando ya estén por presentarse las listas, Ujú. van a aparecer alianzas que hoy parecen un poco más imposibles, pero seguramente ya están siendo conversadas por debajo del radar, digamos. Ujú. Digo, en cuanto a la oposición. Y desde el lado del propio oficialismo, bueno, va a tener un año largo como para poder luchar con su oposición interna también. Claro. Porque claramente que no haya oposición, que no tengan contra quién alinearse de alguna forma, empieza a revivir ciertos resquemores de conflictos internos. Ujú. Claramente esto que está pasando ahora con Adorni y el resto de los aliados, digamos, va a ser un escenario más complejo hacia adentro. Pero esa es la respuesta larga, digamos. La Claro. respuesta corta es mientras siga teniendo el apoyo de Estados Unidos y Estados Unidos esté en condiciones de seguir apoyando a la Argentina, no va a haber mayores sobresaltos hasta mediados del año que viene, cuando arranque un poco más fuerte la carrera electoral. Claro, digamos. en términos generales te iba a preguntar justamente eso, por ahí, qué es conveniente para un país, ¿no? Pensándolo a nivel país, un candidato o un gobierno que tenga una buena relación internacional, Ujú. o alguien que piense de otra manera. Bueno, algo también inédito, creo yo inédito en mucho tiempo en Argentina, es el total alineamiento de lo que se conoce como el establishment, del círculo rojo, etcétera, con esta línea de gobierno, digamos. Hoy por hoy vas a cualquier cámara empresarial y aunque la estén pasando muy mal, te dicen, este es el camino que tenemos que seguir. Ah, mira. Sigamos por este lado, aplausos cuando van los diferentes funcionarios a dar su perspectiva de la economía, etcétera. Entonces están como muy alineados el establishment local e internacional con esta línea de gobierno. Yo lo que creo es que cualquiera que venga a intentar competir el espacio con el gobierno va a tener que, no te digo pro mercado, pero sí va a tener que tener un discurso bastante parecido a esto, digamos, ¿no? Ya no hay espacios hoy por hoy para una ruptura por el lado de la izquierda. Ujú. Se hablaba mucho a principio de año con Miriam Bregman, que es la referente, la abogada referente de izquierda, que ahora, si no me equivoco, es diputada, Ujú. que tenía muy buena imagen, etcétera. Yo lo noto impracticable, digamos, Claro. en la realidad, ¿no? Si bien sí tiene muy buena perspectiva, pero no, por izquierda, digo, pensando en patear el tablero, ir para otro lado, me parece que no Ujú. va a estar por ahí la Seguro. cosa, ¿no? Ahora, uno habla con el vecino de la calle y preguntás y hablás con respecto a cómo está la situación, cómo ve al gobierno, y todos te dicen, che, me gusta este gobierno, me parece que va bien, pero no me alcanza la plata, no llego a fin de mes. Tiene toda esta dicotomía, digamos, ¿no? En el día a día, creo que va por buen camino, pero que se apure porque necesitamos ver la economía. Digo, Bueno, mucho tenía que ver con lo que pasó antes, creo yo, digamos, ¿no? Digo, veníamos de un gobierno que era, casi te diría, que no hacía nada, digamos, ni siquiera bien ni mal, no actuaba directamente. mira. Y terminamos en una inflación viajando casi al 200-300% anual, gente que no se hablaba entre ellas, funcionarios que renunciaban, que no renunciaban, etcétera. Ujú. Y creo que el gran crédito a Milei fue, bueno, este es el único que puede hacer que estos no Claro. vuelvan, digamos, ¿no? O que por lo menos no estén gobernando por un tiempo. Eso de a poquito se empieza a resquebrajar y el gran problema es que eso cuando se raja se empieza a rajar bastante rápido, digamos, ¿no? Eso es por lo menos lo que veo yo. Hoy por hoy ya no hay tanto margen como para decir, bueno, te espero un poco más, aunque cuando hablas con este vecino típico que decías vos, un poco está diciendo esto, digamos, bueno, por lo menos no son los otros Claro. y eso de alguna forma me deja tranquilo. Hoy por hoy el gobierno tiene una aceptación cercana al 40%, entre 35 y 40% a nivel general.
eso lo dejaría un poquito tranquilo hacia adelante. A mí me parece que falta de vuelta un montón para el año que viene para poder llegar con ese 40 firme, de alguna forma. Si se arma una oposición o si hay alguna oposición que esté dispuesta a gobernar este país, va a tener que ser, como decía Melconian en algún momento, Melconian, algo más normal, digamos, ¿no? Claro. De vuelta, no algo que venga a patear el tablero y decir, es todo esto que se hizo está mal, hay que ir hacia, de vuelta a cambiar 180 grados, sino que sea un poquito más parecido a esto, a una normalidad sin patear el tablero. Hay algo que a mí no me gusta, pero bueno, es defendiendo el superávit fiscal de alguna forma. Digo, va a tener que tener un discurso bastante más parecido a este gobierno, con discrepancias claramente, porque hay algo que no está funcionando en la realidad, digamos, en la micro. Que este gobierno vino un poco pateando el tarro y le falta un poquito de normalidad y está ahí complicado. Claro, bueno, es un gobierno bastante religioso, digamos, ¿no? Digo, con sus convicciones, si se quiere. Religioso en el mal sentido de la palabra, si se me permite. Tiene ciertas convicciones que entiende que es la única manera que va a funcionar la cuestión. De vuelta, su única obsesión es que la inflación vaya a cero. Y no importa qué pase alrededor mientras la inflación vaya a cero. Y el superávit fiscal. Sí. ¿O no? Hasta el Fondo Monetario discute que exista verdaderamente un superávit fiscal, digamos, ¿no? Pero sí es el equilibrio de cuentas, según dice este gobierno. Claro. La realidad es que, lo dijo Macri, para citar a alguien que esté un poquito más cerca del gobierno últimamente, si tenés un equilibrio fiscal, pero no mantenés, por lo menos activamente, lo que son tus rutas o lo que es tu infraestructura, verdaderamente no tenés un equilibrio fiscal, digamos, porque en algún momento vas a tener que pagar eso también. Claro. Entonces te diría que hoy por hoy lo único que está pensando el gobierno es que la inflación vaya a cero. En la cabeza del presidente es que su modelo se condiga con la realidad, su modelo mental, digamos, ¿no? Bueno, él decía, el gobierno actual hablaba de que mediados de este año la inflación iba a estar en cero. Estamos a mitad de año y bueno, vos lo dijiste al principio, no está pudiendo romper esa barrera del 2%, ¿no? Y todos esperan un poco que siga la cuestión así, manteniendo la cosa tal cual está. Si se sigue empiojando afuera, va a ser un poco más difícil todavía, claro, digamos, claro, ¿no? Y va a ser más largo. En la cabeza de este gobierno, la inflación va a colapsar en algún momento. Y lo que tiene, más allá de inflación, digamos, como buena fortuna, si se quiere, es casi que la única política de Estado que ha mantenido en los últimos 25 años la Argentina, que es vaca muerta y el petróleo, digamos, ¿no? Que hoy por hoy, como para darle una dimensión al caso, los dólares que entran por vaca muerta y todo lo que es el complejo petrolero representan lo mismo o casi lo mismo que todo el complejo exportador de la Argentina del campo. Y eso que está recién empezando, digamos. Claro. Si proyectás de acá a 3, 4 años, se habla del 2030 como el gran punto de la riqueza argentina. Eso está ayudando claramente mucho en lo que es el superávit comercial para la Argentina. Estamos exportando cada vez más cantidades de petróleo y además de eso nos ayuda el precio. Entonces estamos volando en lo que exportamos. No importamos tanto porque no tiene sentido importar si no vas a producir nada localmente. Tenés un muy buen superávit, digamos. Entonces, su única visión es mirar que la inflación vaya hacia cero y tiene la gran suerte de haber descubierto la gallina de los huevos de oro en vaca muerta y seguir explotando eso un poco hacia adelante. Seguro. Javier, te pregunto por último, a ver, esto tiene más que ver con la gente siempre. ¿La gente está pensando realmente en las cuestiones políticas, en los funcionarios, en las candidaturas, o está preocupado por otras cosas? Creo que empieza a pensar en candidaturas cuando la parte económica no existe, ¿no? Hay una frase también muy conocida que se decía en Estados Unidos que es la economía, estúpido. O sea, lo que importa en realidad es la economía. Si la economía va bien, candidaturas, de corrupción, etcétera, etcétera, queda un poquito hacia el costado, digamos. Como la economía no está respondiendo un poco a lo que viene prometiendo el gobierno desde hace rato, y hoy están empezando a pensar en alternativas, digamos, o no te digo candidaturas, pero sí en, ¿quién puede venir a hacer esto, pero un poco mejor, digamos, ¿no? Claro. Entonces se está revolviendo un poco el escenario político también para pensar quién, qué, cómo hacia adelante.
No te digo que es la charla común en la calle, digamos, ¿no? Pero sí hay muchos que están empezando a pensar, bueno, esto claramente está llegando hacia un punto de agotamiento, hay que armar algo superador hacia adelante, digamos, de los dos lados de la biblioteca, de la continuación de un modelo más liberal, neoliberal, y de algo un poco más nacional, desarrollista, sí, eso, desde ese lado. Y por último, Javier, una más. Sí, por favor. Una más. No va a pasar en la Argentina ahora, calculo, Ajá. esto es una opinión personal y te la ¿Me pregunto vas a a vos. preguntar el mundial? No tengo idea de fútbol, ¿eh? Ok. No, yo tampoco. Ok. No, pero digo, no va a suceder lo que sucedió en el 2001. La gente hoy por hoy no está pensando en eso. No. La única posibilidad de que eso exista es que colapse Trump en Estados Unidos y se termine de ir el mundo al demonio, digamos, ¿no? Mientras más o menos la pilotee, este año tienen elecciones en Estados Unidos y eso va a depender un poco cómo es el apoyo hacia Argentina. No va a pasar, no estamos tan descalzados en cuanto a préstamos por ahí, que fue la gran razón del corralito en el 2001, digamos, ¿no? Donde vos tenías muchos dólares prestados, pero no tenías dólares de reservas, digamos, como para poder darle respaldo a eso. Eso hoy está muy lejos, si se quiere. Tenés un Banco Central que vino comprando dólares en el último tiempo. No hay un colapso como tal, como pasó en el 2001. Eso está, te diría, muy lejos de cualquier escenario, incluso el más pesimista. De vuelta, el único escenario donde se ve que pueda pasar eso es que colapse Estados Unidos y que eso arrastre a la Argentina, que es uno de los socios clave para Estados Unidos en este tiempo. Bueno, de alguna manera es un mensaje esperanzador para el pensador por ahí, viste, que colapsemos todo, terminemos con todo esto, porque hay que ser realista también, que hay una cuestión política que por ahí, digo, permanentemente está dando vueltas ahí. Claro. No, honestamente lo veo muy lejos y creo que ya todos aprendimos, digamos, que no es la forma, si se quiere. Por más que algunos crean que es la única forma para volver, digamos, hoy te diría que ya está descartado de cualquier menú ir a pudrirla, digamos, para que vaya para ese lado. Y más aún, de vuelta, teniendo el apoyo de, hoy por hoy, una de las potencias mundiales que dice lo que necesita Argentina está a disposición de nuestro lado. Seguro. Javier, no creo. Si alguna empresa quiere consultarte, llamarte, ¿estás con las puertas abiertas? O... Sí, claramente, para charlar. ¿A dónde podemos...? Mi especialidad no es la especialidad financiera, yo estoy mucho más en lo que son proyectos digitales o consultoría empresarial en general, aunque siempre me pica un poquito la parte financiera. Seguro. Ahí tendría con quién descargar después en algún caso. Tengo mis primos que son economistas también, así que podemos armar algún kiosquito con ellos. No, mentira. Pero en lo que sea consultoría empresarial o charlas, digamos, como para pensar la realidad, a mi WhatsApp tranquilamente y charlamos un poco más hacia adelante. No sé si te digo el número. Sí. Es característica de Buenos Aires porque me mudé hace poco a Chajarí, volví hace poco a Chajarí, es 11. Pero es chajariense. Soy chajariense, sí señor, nacido y criado en el Club Atlético Santa Rosa, a media cuadra. Y bueno, mi teléfono es 11 61 321 815. Cualquier cosa para charlar, a disposición. Javier, muchas gracias por venir. Por favor, a vos. Muy amable. Muchas gracias.